Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar en este momento Escuela de Formación Cristiana sobre la Roca. Vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo, de los que hemos estado hablando acerca un poco de lo que creemos nosotros como cristianos. Todavía seguimos en la parte de los temas que tienen que ver con Dios como tal, con la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Justo ahora estamos hablando acerca de las obras de Dios. Y vamos a seguir viendo esta parte de la providencia de Dios. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo, hermanos. Si alguien desea integrarse junto con nosotros a la reunión de Zoom, lo puede hacer, hermanos. Ahí en la descripción del video aparece un número al que pueden mandar un WhatsApp y con gusto les enviamos las claves para que se puedan integrar a nuestra reunión por medio de Zoom también. Entonces ahí para que podamos pues juntos poder platicar y poder enriquecer un poco más la clase. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, que Él esté con nosotros durante todo este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu infinita misericordia, porque el día de hoy, Señor, tú nos llamas, Padre, tú has mostrado cuál es tu voluntad, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor, durante la mañana, día. Gracias, Padre, porque sigues hablando aún en este tiempo y te rogamos, Señor, que en ese tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, en el que vamos a aprender más de ti, Señor, tú seas el que nos dirija, que tu Espíritu Santo dirija nuestra mente, dirija nuestro corazón, que al momento de abrir las Escrituras encontremos palabra viva, Señor, una palabra que fortalezca nuestras vidas, que nos renueve, Señor, que nos confronte con nuestra vida actual y que nos permita crecer cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias porque no te apartas de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando. Te alabamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a hablar hoy sobre la providencia de Dios. Hace 8 días, el pastor nos estuvo hablando acerca de las obras de creación y hablamos propiamente tal cual como de la creación de Dios. Ahora vamos a ir aterrizando hacia la providencia de Dios. También el pastor hace 8 días nos habló un poquito acerca de la providencia de Dios. Vamos a aterrizar algunas ideas y vamos a ver en qué consiste esta doctrina de la providencia, que es una doctrina muy importante. Entonces vamos a hacer un recuento. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho, podemos ver que existen dos obras principales, digámoslo así, que Dios ha hecho. Dios establece sus obras a través de las obras de creación y de las obras de providencia. Digamos que esa es la gran división. Y también podemos ver un tercer tipo de obras que son las obras de redención, que tienen que ver justamente con la salvación. Sin embargo, el hermano de quien estamos leyendo el documento, pues nos hace entrar pues un poquito en la conciencia de que las obras de redención son obras tanto de recreación como obras de providencia en el sentido de esta recreación que está haciendo Dios. Entonces, aun cuando se van a estudiar estas obras de creación, cuando veamos los estudios acerca de la salvación, de redención, cuando veamos los estudios acerca de la salvación, es importante que tengamos hoy esta noción, ¿no? Que existen las obras de creación, las obras de providencia y un tercer tipo de obras que son las de redención, que es una forma especial en la que Dios también está dando provisión a su pueblo. Les voy a invitar, hermanos, antes de iniciar, vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en el Salmo 104. Vamos a leer de los versículos 24 en adelante, el Salmo 104, versículos del 24 en adelante. Y dice la palabra de Dios en esta porción: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él.
Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Es lo que nos dice el Salmo 104, ¿no? Entonces ya hablamos acerca de estos tipos de creación que Dios tiene y vamos a definir qué es las obras de providencia. Las obras de providencia, digámoslo así, es un continuo ejercicio de Dios o donde Dios está ejercitando, digámoslo así, su poder divino o ejerciendo más bien su poder divino. Y en este ejercicio del poder lo que hace Dios es preservar a la creación. Él gobierna la creación. Él en esta parte de opera todo lo que sucede y dirige todas las cosas a un determinado fin. Nos está hablando de un Dios que dirige las cosas que están sucediendo. Él gobierna la creación, Él preserva la creación, Él procura la creación. Es en ese sentido que nosotros vemos las obras de providencia. No vemos a un Dios alejado de su creación, sino que vemos a un Dios que está interviniendo directamente en ella. Hay 4 elementos importantes que es necesario mencionar en cuanto a la providencia. El primero, tenemos que ver el poder y la iniciativa de parte de Dios. Lo segundo, vamos a ver la preservación y el cuidado que Dios tiene. Vamos a hablar hoy también acerca de la cooperación y la concurrencia. Son 2 palabras que por ahí tal vez se nos van a parecer un poquito extrañas, pero vamos a hablar de esto y hablaremos acerca del gobierno divino. Entonces, ¿qué tenemos que ver en cuanto al poder divino y este continuo ejercicio del poder divino? En las obras de provisión nosotros vemos la participación activa de Dios en las cosas y en los asuntos de este mundo. Si nosotros recordamos, hace 8 días veíamos que existen 3 tipos de filosofía en cuanto a Dios, muy marcadas, ¿no? Está una filosofía que nos habla acerca de un panteísmo, y en el panteísmo nosotros vemos que Dios forma parte de la creación, o Dios es la creación, ¿no? Entonces, cuando yo veo una flor, en el panteísmo yo diría esa flor es Dios. Cuando veo un ser humano, yo diría ese ser humano es Dios, ¿no? Porque Dios es todo. Panteísmo significa esto. Vemos también un deísmo, y el deísmo nos habla acerca de un Dios que creó las cosas, se olvidó de su creación y se fue muy lejos, ¿no? Y la creación pues ahora subsiste como bien puede. Dios le ha dado cuerdita al reloj y la creación subsiste. Un poco esta idea del deísmo, hay una canción de Shakira que se llama Octavo Día, y más o menos es esta idea que tienen en el deísmo. En esta canción Shakira dice, después de los 7 días Dios se fue y nos dejó aquí, y cuando regresó encontró hecho todo un caos, ¿no? Entonces es esta idea deísta de un Dios que crea las cosas y se va muy lejos. Pero eso no es la idea de un Dios bíblico. El Dios de la Biblia y el concepto que nosotros tenemos, un concepto teísta, nos habla acerca de un Dios que no solamente ha creado las cosas, sino que se involucra en las cosas de su creación, en los asuntos de su creación, sin formar parte de ella. Es decir, es trascendente, es lejano de cierta forma o separado de su creación, pero se involucra en los asuntos de la creación. No ha abandonado a su creación. Y esto lo vemos en la parte de la providencia. Vemos una participación activa de Dios en los asuntos que tienen que ver con el mundo. ¿Cómo se involucra Dios en estos asuntos del mundo? ¿Cómo es que Dios hace que este mundo funcione? Lo primero que vamos a ver son las leyes de la naturaleza. El poder divino lo vamos a ver expresado en las leyes de la naturaleza. Si ustedes revisan el ciclo de la luna tiene un ciclo constante, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando la luna está en determinada fase lunar,
las mareas van a subir y van a producir ciertas cosas. Si la luna está más lejana a la Tierra, entonces las mareas bajan un poco por las fuerzas gravitatorias. Pero todo esto son leyes de la naturaleza, leyes que Dios ha puesto para establecer un orden dentro de la creación. Y digamos, el autor manifiesta que estos son los hábitos de Dios, ¿no? Que es la forma en la que Dios normalmente va a actuar. Sin embargo, Dios no está sujeto a estos poderes que él mismo ha hecho, a estas leyes de la naturaleza. Él opera estos poderes, él hace que estos poderes funcionen, pero él no está atrapado en estos poderes. ¿Cómo vemos que Dios no está atrapado en estos poderes? A través de la operación de los milagros, ¿no? O sea, Dios no solamente no se sujeta a estos poderes, sino que Él puede aún en su voluntad decidir que esos poderes sean suspendidos. Y eso lo vamos a ver, como les digo, en la parte de los milagros. Dios ha establecido todas estas leyes. De hecho, hay un documental que no recuerdo si lo hizo History Channel o Natural Geographic. Alguno de estos dos canales de televisión hizo este documental que hablaba acerca de las plagas en Egipto. Entonces, al hablar de las plagas en Egipto, este documental nos narra así, dice, las plagas en Egipto no fueron más que una serie de eventos naturales que fueron pasando uno tras otro, pero tienen una consecuencia lógica y todo tiene que ver con la erupción de un volcán, ¿no? Entonces el volcán hizo erupción y eso provocó que la sangre tomara un color, perdón, que el agua tomara un color distinto, casi como sangre, y cuando probaban el agua había mucho hierro en el agua y por eso el agua sabía como sangre, ¿no? Y eso mismo provocó que surgieran algunos animales, algunas plagas del río, que surgieran algunos mosquitos. Eso orilló también que cuando el ganado tomaba de esta agua, pues muriera ese ganado. Y en la tierra de Gosén, que es donde estaba el pueblo judío, pues ese ganado no tomaba de la misma agua. Entonces, por eso es el ganado del pueblo judío, del pueblo israelita en ese tiempo, no se murió. Y eso mismo provoca pues una serie de eventos, ¿no? Que se van desencadenando uno tras otro. Y tal vez nosotros podríamos decir, bueno, es un asunto natural, son leyes de la naturaleza, pero el hecho de que existan las leyes de la naturaleza no quita para nada el poder divino. Y hablando específicamente aquí en la cuestión de las plagas, nosotros vemos que estas leyes de la naturaleza, suponiendo que este estudio fuera correcto, aún con todas esas leyes de la naturaleza, Dios las operó de tal forma y en tal momento que funcionaron para que Faraón liberara al pueblo de Israel. Es decir, ¿por qué el volcán no hizo erupción antes, sino justo en el momento en el que todo tenía que operar para esto, ¿no? Entonces vemos a Dios ejerciendo su poder a través de estas leyes y Él no está atrapado en estas leyes. Por eso es que existen esta parte de los milagros. Ahora, el universo va a reflejar la gloria de Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cada vez que nosotros volteamos a ver el cielo, podemos ver el diseño que Dios ha creado, la composición que Dios tiene, la gloria que Dios tiene en su creación, ¿no? Pero no solamente eso, sino que vemos también a Dios sustentando a su creación. Entonces, el universo también nos ayuda para eso. Nos ayuda como un recordatorio constante de un Dios que está cuidando y está velando por su creación. Pensemos en la tierra, por ejemplo. Nosotros vivimos en un lugar que tal vez ni siquiera nos imaginamos la cantidad, por ejemplo, de asteroides, de cosas que pueden chocar contra la Tierra y que Dios ha provisto, por ejemplo, un orden dentro del sistema solar para que estos planetas gigantes como lo son Júpiter, Saturno, Neptuno, jalen hacia ellos todas estas cosas que pudieran afectarnos a nosotros. Entonces vemos este continuo ejercicio del poder divino en la creación, es decir, Dios está obrando con su poder a través de las leyes que él mismo ha puesto y la naturaleza continúa a partir de esto. Vemos un ejercicio continuo del poder de Dios. Por otro lado, vemos también una preservación del universo y su cuidado. ¿Cómo es que fue creado el universo? El universo fue creado por la palabra de su poder, es decir, Dios decía algo
y eso mismo se formaba, ¿no? Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Dios dijo que la tierra se separara, ¿no? Y se separaran las aguas de abajo y las aguas de arriba, que nos habla acerca de lo que se consideraba el cielo en ese tiempo y la tierra. Se separaron las tierras de los mares, y eso fue con la palabra de Dios. Mientras Dios hablaba, las cosas iban sucediendo. Pero no solamente sucedieron en aquel momento por la palabra de Dios, sino que hoy la palabra de Dios sigue sustentando todo cuanto existe. La palabra de Dios sigue sustentando la vida y sigue sustentando el universo. Por su palabra todas las cosas permanecen en orden. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, hermanos, ninguno de nosotros viviríamos. Entonces, tengamos siempre en nuestra mente esto. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Esto de qué forma nos ayuda en nuestro diario vivir o de qué forma nos beneficia? Bueno, esto nos da una seguridad y nos da consuelo. Por ejemplo, hoy vivimos en una época de pandemia, ¿no? Y entonces, tal vez muchos de nosotros hemos pensado, bueno, seguramente esto ya es el fin, esto ya se va a acabar, todos nos vamos a morir, ¿no? Y estamos ya con este pensamiento. Esta doctrina de la providencia de Dios, de la divina providencia, digámoslo así, nos hace realmente ponernos en perspectiva y decir, el Señor tiene el cuidado de todo. El Señor preserva todo cuanto existe. Las cosas no van a terminar de un momento a otro. Hay un pensamiento que es un pensamiento niquilista o nihilista, y este pensamiento pues justamente dice, ¿para qué hacemos todo esto si al final de cuentas todos vamos a morir? ¿Para qué seguir trabajando y para qué esforzándonos si al final de cuentas todo esto va a terminar acabando? Este pensamiento no puede ser posible en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la providencia, cuando nosotros pensamos en el cuidado de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor sostiene nuestra vida y que todo lo que pasa dentro del universo, todo lo que pasa aún en la tierra, todo lo que está aconteciendo por donde vamos es voluntad de Dios y Dios tiene control sobre todas estas cosas. Eso hay que tenerlo bien claro y bien presente. El Señor está cuidando a su creación y estas cosas no van a acabar de un momento a otro, ¿no? El Señor tiene cuidado sobre todo esto. Dice el autor que no se puede creer en la providencia de Dios y ser pesimista. Y esta parte creo que debemos de tenerla bien claro. Nosotros no podemos creer en un Dios que tiene control de todo y pensar que todo el mundo se va a acabar de un momento a otro. No podemos creer en un Dios que tiene el control de todo y vivir una vida pesimista, pensando lo peor siempre de las cosas, ¿no? Hay personas que casi les preguntan, ¿cómo te va mal? Y siempre me está yendo mal, ¿no? Pensar que todo va a caer hacia el caos. No podríamos nosotros pensar en esto porque creemos en un Dios que tiene la conservación de su creación. Eso es algo bien importante que debemos siempre de estar recordando. Entonces, eso nos habla acerca de la preservación del universo y de su cuidado. Ahora, dentro de la providencia de Dios, también hay algo que se llama la cooperación y la concurrencia. Son dos palabras que vamos a encontrar ahí. ¿Qué es cooperación? Cuando Dios ha establecido su providencia y Dios mantiene bajo control todas las cosas que pasan por medio de su soberanía, no quiere decir que para nosotros, criaturas racionales, estemos, digámoslo así, viviendo como robots o como títeres, ¿no? Como una marioneta que está siendo movida nada más. Sino que realmente dentro de su providencia el Señor ha considerado la cooperación de las criaturas racionales, de los seres humanos. Ejemplos tenemos en la Escritura, por ejemplo, Sansón. Allá en Jueces 15 vamos a ver que Sansón es un personaje que nos muestra justamente la parte de la cooperación. Si nosotros recordamos un poquito la historia de Sansón, Sansón es un hombre que decidió pues no hacerle caso a sus padres, sino más bien pues hacer su voluntad, ¿no?
se casó con una filistea y pasó por las peores cosas, ¿no? Cuando esta filistea agarró y le cortó el cabello, perdió su fuerza, el Espíritu de Dios lo abandonó y después en esta sed de venganza, él dice, Señor, te ruego que me des de tu fuerza, ¿no? Y entonces Sansón le pide fuerza a, a Dios y en esta fuerza lo que él hace, pensando justamente en la venganza, pues es terminar con los enemigos del pueblo de Dios, con los filisteos, ¿no? O establece Dios el juicio a través de los filisteos. Entonces, lo que es una sed de venganza por parte de Sansón contribuye a bien para el beneficio del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos una cooperación. ¿Quién decidió hacer las cosas como las hizo Sansón? No podemos decir que Dios lo impulsó a hacer las cosas así, sino que Sansón decidió hacer las cosas como las hizo, y a pesar de eso, Dios ocupa esas cosas y hace que funcionen para su propósito. Otro ejemplo claro lo tenemos en la vida de José y de sus hermanos. Cuando los hermanos, por este enojo que tienen contra José, deciden vender a José, tal vez ellos nunca se imaginaron en qué estaban cooperando. Y José lo deja muy claro cuando tiene el encuentro con sus hermanos ahí en los últimos capítulos de Génesis. José les dice, ustedes lo hicieron para mal, ustedes pensaron que me estaban haciendo un mal, pero Dios ha convertido ese mal en bien. Y el objetivo de Dios para todo esto que sucedió es que ellos pudieran conservar la vida en medio de la hambruna que iba a haber, en medio de la sequía que iba a haber. El propósito de Dios es que la familia de José fuera preservada. Y si pensamos en esta familia a la luz del nacimiento de Jesucristo, vemos Dios preservando a la familia de la cual iba a venir nuestro Redentor, ¿no? Entonces vemos una preservación total en esta parte. Ahora, ¿quién tomó la decisión de vender a José? Sus hermanos. No podríamos atribuir que Dios decidió que ellos hicieran el mal, sino más bien sus hermanos decidieron hacerlo y Dios, a través de su providencia, ocupa esto para preservar la vida no solamente de José, sino de toda su familia. Eso tiene que ver con la parte de la cooperación. Por otro lado, vemos la concurrencia. Y la concurrencia tiene que ver con lo que hace un ser no racional, con criaturas no racionales. Ahí en el Salmo 104, 21, dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida, ¿no? Algo así como que Dios les da de comer prácticamente a los leones. Ahora, no es que Dios baje todos los días y esté repartiéndoles comida a los leones, sino que el instinto de estos animales hace que ellos busquen su propia comida. Entonces aquí vemos también la provisión por parte de Dios a la naturaleza, a su creación no racional, digámoslo así. Esta creación también contribuye en el cumplimiento de su voluntad y en el cumplimiento de su obra. Estos son animales o seres concurrentes, ¿no? O actúan por instinto, pero cumpliendo la voluntad de Dios también en esto. Entonces aquí vamos a ver esto. Y hasta aquí lo que hemos visto entonces es que la providencia de parte de Dios funciona en el continuo ejercicio de su poder divino, funciona en la preservación del universo y su cuidado, funciona en la cooperación y en la concurrencia. Y vamos a ver una cuarta cosa, y esto tiene que ver con el gobierno divino. Dios controla al universo en su totalidad. No hay elementos que estén fuera del control de Dios. No solamente es que las cosas pasen, sino que están dentro del control de Dios. Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas que pasan. Cuando hablamos de las obras de providencia, no solamente hablamos del sustento que Dios le da a su creación, sino del gobierno que tiene Dios sobre su creación. Al hablar de las obras de providencia, por ejemplo, estaríamos pensando en el gobierno que Dios ejerce sobre los mares cuando viene un huracán, que hemos acabado de pasar. Cuando hablamos del gobierno de Dios, vemos el gobierno que Dios ejerce aún sobre las enfermedades, y hoy lo estamos viendo, el gobierno de Dios siendo aplicado.
¿no? Y el gobierno de Dios se manifiesta, no hay un elemento suelto dentro del universo. Ahora, esta autoridad a veces Dios la va a delegar. ¿En quién la va a delegar? En nuestras autoridades. Hablando, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema de gobierno, Dios va a delegar esta autoridad en el presidente, en los legisladores, en los jueces. Hablando en términos de la iglesia, este gobierno, Dios lo va a delegar en la figura del pastor, de los ancianos, del consistorio, de los diáconos. En nuestras casas, Dios va a delegar esta autoridad en la figura de papá, en la figura de mamá. Dios delega esta autoridad, digámoslo así, pero Él nunca escapa de su gobierno. Él sigue permaneciendo en su gobierno y da estas funciones de gobierno también a otras personas. Ahora, este gobierno es universal y es general. El huracán no pasa si Dios no permite que pase, ¿no? Si nosotros vivimos en la Vía Láctea, en esta galaxia, la galaxia tiene sus propias reglas de funcionamiento y funciona de determinada forma. Hay un gobierno universal y general, pero también hay un gobierno concreto y particular. Dice Jesús que aún los cabellos de nuestra cabeza Dios los tiene contados, es decir, Dios tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros como su creación. Entonces su gobierno también es concreto y particular. Y todas las cosas que pasan, Dios las opera para su plan. Dios hace que todas estas cosas que pasan puedan funcionar para su plan. Y es aquí donde encontramos Romanos 8:28, que dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Porque forma parte de su propósito eterno, de la providencia que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Entonces, esto nos habla acerca de la providencia. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algo que quisieran aportar, hermanos. Está nuestra hermana Betty. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Gracias, gracias. No sé si quiere aportar algo, hermana. Aquí en Romanos 8:28, nada más quedar claro que a los que aman a Dios, o sea, estas cosas que ayudan a bienes a todos, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces decimos, pues a todos, no a todos. A los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él es proveedor, Él nos está sustentando, ¿no? Siempre nos está proviendo. Y aún así, pues queda también para las personas que a veces no tienen el conocimiento de Dios, porque aún así también Dios les da de su providencia, pero sobre todo es para los hijos de Dios. Así es. Principalmente este pasaje dice a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Aquellos a quien Dios ha amado primero, ¿no? Aquellos que han alcanzado salvación. Estos son aquellos que amamos a Dios. A todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la providencia se va a ver reflejada en última instancia, justamente en este acto salvífico de parte de Dios, ¿no? Dios proveyendo al Salvador. De hecho, cuando hablamos acerca de Dios proveerá, y nos vamos allá a Génesis, ¿no? Y vemos a este Dios que nos da la provisión, a veces decimos, sí, Dios proveerá, y estamos pensando en una provisión material, cuando lo que nos está diciendo la Escritura es que Dios proveerá un Salvador. El mayor acto de provisión de parte de Dios sigue siendo la salvación por medio de la obra de Cristo, ¿no? Y es de lo que nos habla justamente este pasaje de Romanos 8:28. Todas las cosas que vivimos nos ayudan a salvación, ¿no? Pastor, no sé si quiere agregar algo sobre esto que estamos viendo ahorita. No, Dani, creo que está bien. Creo que vamos bien hasta ahorita. Ok. Y vamos a entrarle a un tema, hermanos, que tal vez es un tema un poquito complicado y tiene que ver pues justamente con el problema que se presenta en la parte de la providencia. ¿En qué sentido está esta parte del problema de la providencia? ¿Qué cosas son las que Dios ha determinado que pasen? ¿Qué cosas es donde entra el ser humano? Y en esta parte de la provisión, si Dios tiene el control sobre todo, la pregunta sería, y ahorita le vamos a entrar a esta pregunta, ¿para qué, por ejemplo, evangelizamos? ¿Para qué oramos?
¿para qué leemos la Biblia si Dios ha provisto todas las cosas que van a pasar? Si Dios tiene un control sobre todo y tiene un gobierno sobre todo, ¿cuál es el sentido del evangelismo? ¿Cuál es el sentido de la oración y en general de todas las prácticas espirituales? Entonces, me gustaría aquí sí que pudiéramos participar un poquito más en este tema para ir cerrando la parte de la provisión de Dios. Entonces, hermana Betty, ¿por qué cree que sea importante, por ejemplo, el evangelismo? Si Dios ya determinó todo lo que va a pasar, si Dios tiene un control absoluto de las cosas que pasan, ¿por qué tenemos que evangelizar? O si es necesario que evangelicemos. Porque simplemente es un mandato del Señor y nosotros nos debemos a su obediencia. Aunque Él ya en su infinito amor conoce quiénes van a ser salvos, nosotros tenemos que hacer la labor, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos quiénes son los que van a ser salvos, pero Él sí sabe. Pero si no les llevamos el evangelio, pues ellos no van a conocer del Señor, aunque Él va a poner otros medios, ¿no? Para nosotros es una bendición el poder portar el evangelio del Señor, pero sobre todo es un acto de obediencia. Yo creo que todo, desde la caída del hombre, todo ha sido por la obediencia. ¿Qué le dice a Eva, no? Todo puedes comer, pero del árbol de la fruta del bien del mal no comerás. Y no fue por el árbol, no fue por el fruto, no fue por lo que haya, sino por el acto mismo de la desobediencia. Y todo lo que ha sido es por la desobediencia. Entonces, tan solo por el hecho de obedecer al Señor, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ajá. Eso es lo que yo pienso. Por ahí vamos por un camino que nos resuelve bastantes cosas, ¿no? El punto de la obediencia. ¿Por qué lo hacemos? Por obediencia. Y de entrada esto nos pone en mucha perspectiva. ¿Por qué obedecemos a Dios? Si se fijan, y aquí vamos a conectar un poquito los nombres de Dios cuando hablábamos acerca del Curios, ¿no? Del Señor, de Adonai, que también es Señor. Cuando vemos estos nombres, sabemos que si hay un Señor hay un esclavo, y si soy esclavo obedezco. Entonces, el punto de partida en cuanto a lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, en cuanto a la oración, tiene que ver como un acto de obediencia en primera instancia. ¿Vale? Ese es el punto de partida. Pero tal vez el punto se carecería de valor, y diríamos, entonces no es un mandamiento un poco hueco. Al final de cuentas, si Dios por todas las vías va a alcanzar a sus escogidos, entonces ¿para qué nos manda evangelizar? ¿Han pensado en eso? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Por qué evangelizamos? Si de cualquier forma Dios va a alcanzar por todos los medios posibles a sus llamados, entonces pues es un mandamiento un poco extraño, ¿no? O sea, nos está mandando a hacer algo que Él pudiera estar haciendo. Y solamente obedecemos por obedecer. Tiene que ver algo, perdón, tiene algo que ver con el fin principal del hombre, ¿no? Es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo creo que glorificamos al Señor con nuestros actos. Y este acto de obediencia y de ir a predicar, pues glorifica al Señor. Dice, ¿cómo sabrán si no hay quien predique? ¿Cómo conocerán si no vamos? Y dice que si no hablamos, pues hasta las piedras van a hablar. ¿Por qué darles el privilegio a las piedras? Nosotros podemos llevar el evangelio porque el Señor nos lo mandó. Sí, cuando nosotros reconocemos a este Dios de amor providente, que dio todo sin que nosotros mereciéramos nada y siendo insignificantes, pues le debemos un acto de obediencia, ¿no? Y de amor, tan solo nada más por su amor. Okay. Le debemos obediencia. Y aquí hay un punto que quiero rescatar de lo que justamente está diciendo, hermana. Tenemos que distinguir dentro de esta voluntad y dentro de esta provisión de Dios dos elementos. Tenemos que ver una voluntad decretativa. ¿Qué es esta voluntad decretativa? Es cuando el Señor determina que las cosas ciertamente van a pasar como van a pasar. Pasan de una forma en específico, ¿no? Esta es la voluntad decretativa. Y por otro lado, vamos a ver una voluntad que es una voluntad preceptiva.
En esta voluntad preceptiva, Dios dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Son como los preceptos o los mandatos que debemos de cumplir. Entonces, en esta voluntad preceptiva en la que tenemos que hacer determinadas cosas, viene el evangelismo. ¿Por qué es importante el evangelismo? Dios pudiendo, digamos, el decreto, la voluntad decretativa es el objetivo a alcanzar, ¿no? Él ha decretado que ciertas personas sean salvas. Y a través de la voluntad perceptiva, esos son los medios que Dios ocupa para cumplir sus objetivos. Entonces, el objetivo es que las personas o los escogidos sean salvos, y en la parte perceptiva Dios está establecido que por medio de la predicación del evangelio se alcance a las personas que van a ser salvas. Dios, pudiendo escoger cualquier otro medio, ha escogido el evangelismo como esta forma. Y vamos allá a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Y en el versículo 17 termina diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios ha establecido, por ejemplo, en este sentido de la predicación del evangelio, como medio, o más bien ha establecido la predicación del evangelio como el medio para alcanzar a aquellos que son llamados. Cada vez que se pregunten por qué es necesario salir y evangelizar, porque ese es el medio que Dios ha establecido para alcanzar a los escogidos. Dios, pudiendo escoger cualquier otro medio, ha escogido a nosotros como seres insignificantes para llevar el evangelio, y que ese sea el medio por medio del cual los escogidos van a ser llamados. Pensemos siempre en eso. ¿Por qué evangelizar? Uno, sí tiene que ver con la obediencia y cualquier cosa que Dios nos mande, y ese es nuestro punto de partida siempre, obedecer. Y segundo, porque en esa parte Dios ha establecido que el evangelismo sea el medio por el cual el escogido va a ser llamado. Y lo vamos a ver en Romanos 8:28 y hacia adelante también, cómo viene este proceso a través de un llamado, a través de alguien que lleva el evangelio. Esto nos pone realmente en una situación muy importante como iglesia. Una iglesia, hermanos, que no evangeliza es una iglesia desobediente. Una iglesia que no comparte el evangelio es una iglesia que no está sirviendo a su Señor. Y compartir el evangelio no es la campaña evangelística que hace la iglesia cada cierto tiempo y en la que vamos con folletitos a tocar de puerta en puerta. El evangelismo tiene que ver con lo que haces con tus vecinos, el evangelismo tiene que ver con lo que haces con tus seres queridos, con las personas con las que estás alrededor, la forma en la que estás llevando el evangelio con todas las personas que te rodean. El evangelismo en la iglesia, hermanos, y tal vez esta parte creo que debemos de tenerla bien despierta nosotros, el evangelismo no es algo que organiza el pastor o el consistorio, el evangelismo es una forma de vida. El evangelismo es esta forma en la que nosotros constantemente estamos predicando acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento, porque esa es la forma que Dios ha establecido para que los llamados o para que los escogidos sean llamados a la obra. Entonces siempre pongamos eso en nuestras vidas, que sea algo constante en nuestras vidas. Por eso es importante el evangelismo. Ahora, otro tema que también tiene que ver con la provisión. Si Dios provee todo lo que necesitamos y si Dios conoce nuestras necesidades, ¿para qué orar? ¿Por qué oramos? Si Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón, ¿para qué oramos? Para pedir de su providencia, para que es como habíamos visto, ¿no? Dios es un padre paternista que está viendo siempre a sus hijos, ¿no?
nosotros sabemos también a veces que tienen necesidad nuestros hijos, pero nos gusta que nos lo digan. Entonces, que lo pidan y que podamos reconocer que nosotros no somos nada sin Él y que debemos de ir a Él por medios de la oración para tener esa comunicación y podérsela pedir, porque nosotros mismos no podemos sustentarnos y tenemos que ir a Él. Y aunque Él sabe que tenemos necesidad, Él se lo tenemos que pedir a Él, ¿no? En oración. Pero ¿no sería hasta un poco cruel, hermana, esa parte? Pensémoslo así, ¿no es hasta un poco cruel decir, no, pues hasta que me lo pidas te lo cumplo? Pues no, porque a veces sin pedir el Señor nos cumple, ¿no? A veces, Pero sin pedir el Señor nos da, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, yo creo que es parte de humildad, ¿no, hermano? De humildad y reconocer que el Señor es el dador de todo. Mira, muchas veces tenemos frasecitas que nos armamos, y hay una frase por ahí que tiene el grupo, los cristianos, ya así muy armada, que dicen, la oración mueve la mano de Dios. No, la oración no mueve nada que tenga que ver con Dios. La oración a quien mueve es al ser humano. Dios es inmutable. Dios no se va a mover. Dios tiene una voluntad y la tiene expresada. Dios conoce las cosas de las que tenemos necesidad aún antes de que las pidamos. Y es más, Dios conoce las cosas de las que tenemos necesidad aún antes de que nosotros sepamos que tenemos necesidad de eso. Dios conoce que tenemos necesidad de Él aún antes de que nosotros reconozcamos que tenemos necesidad de Él. ¿Cuál es la función de la oración entonces? La oración doblega la voluntad humana, no la voluntad de Dios. La oración nos pone en el corazón de Dios, no al revés. Lo que hace la oración es llevarnos justamente al lugar de la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, hermanos, en lugar de pedir que la voluntad de Dios cambie, lo que tenemos que pedir es que su voluntad sea hecha como nos enseñó Jesús a orar, y que esa voluntad nosotros la podamos aceptar, que nuestro corazón sea un corazón sumiso. ¿Cuál fue el pecado del ser humano al principio? La soberbia, creer que su necesidad era más importante que la voluntad de Dios. Y hoy seguimos pensando en eso, ¿no? Seguimos pensando que nuestras necesidades, nuestra voluntad, nuestras ganas de hacer las cosas deben de estar por encima de lo que Dios quiere hacer. Cuando oramos, la oración es un lugar de sujeción. Es un lugar donde decimos, Señor, yo reconozco que necesito de ti. Y en esa parte, hermana, creo que dio con el clavo. La oración tiene que ver con una cuestión de humildad, ¿no? La oración tiene que ver justamente con eso, con nosotros siendo humildes y diciendo, Señor, yo me pongo a tus pies y yo quiero sujetarme completamente a tu voluntad. Entonces, la oración a eso nos lleva. ¿Por qué es importante la oración? Porque la oración nos va a aligerar las cargas del día a día. La oración nos va a permitir saber qué es lo que Dios quiere hacer. Allá Santiago nos dice que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros propios deseos y no pedimos en la voluntad de Dios. ¿En qué sentido ocurre eso? Entre más alejados estemos de Dios, entonces vamos a pedir cosas que poco tienen que ver con su voluntad. Entre más nos acerquemos a la voluntad de Dios, más vamos a pedir cosas que tienen que ver con su voluntad. Por eso la oración es un medio que tenemos para realmente estar en la sintonía del corazón de Dios, para ajustarnos al corazón de Dios. Es en la oración donde nosotros podemos descansar en que Dios tiene su voluntad perfecta y en que nosotros podemos confiar que Él proveerá lo necesario. Por eso es importante la oración, como un medio para depender de Dios y no solamente para pedir. De hecho, la oración, hemos tenido muchos vicios en cuanto a la oración. Normalmente cuando hablamos acerca de la oración decimos, bueno, vamos a pedir a Dios, ¿no? En lugar de decir vamos a orar, tenemos como ¿cómo se llama eso? Como un sinónimo el pedir. Orar y pedir lo tenemos como lo mismo, y la oración no es eso. La oración es el lugar donde descargamos lo que hay en nuestro corazón y realmente nos ponemos en la sintonía con Dios. Y en ese sentido viene la provisión de Dios, porque estamos conectados con su voluntad y ya no vamos a pedir en nuestros propios deseos, sino que vamos a pedir lo que es conforme a su voluntad. Esa es, digamos, la intención correcta de la oración.
Y con esta parte, hermanos, ya hemos hablado entonces de que la providencia de Dios se ve expresada a través de un cuidado constante que tiene Dios, a través de su poder divino. Hemos visto que Dios preserva el universo y lo cuida a través de su palabra. Vemos que nosotros también contribuimos o cooperamos a su voluntad a través de nuestros actos racionales, y las criaturas no racionales también apoyan a la voluntad de Dios con sus actos. Vemos el gobierno divino como la fuente de la providencia divina, y hemos visto que la voluntad divina se expresa a través de decretos, que son los objetivos que Dios tiene, los lugares que va a alcanzar, y vemos también los preceptos, que son las cosas que nosotros como su pueblo tenemos que hacer, y que son los medios que Dios estableció para alcanzar estos fines. Y dentro de estos tesoros que tenemos el tesoro del evangelismo como uno de los mayores tesoros que tiene la iglesia y una de las funciones más importantes, y vemos el tesoro de la oración y de las prácticas espirituales que nos ayudan a acercarnos cada vez más al corazón de Dios. Entonces, no sé si quieran añadir algo a esto que hemos dicho. Pues nada más donde mencionó, hermano, que Dios nos da todo y sin pedirlo. Dios siempre está viéndonos y la verdad sí nos da de más. Aquí también otro acto que tenemos de soberbia, que no somos humildes, es porque si ya Dios nos dio todo, ¿por qué a veces no damos un poquito de nosotros para hacer pues lo que es su obra, ¿no? Trabajar en su obra. Usted hablaba de una iglesia que pues a veces no tenemos que predicar, pues el solo hecho porque es un mandato del Señor y porque Dios ya nos dio esa salvación y pues queremos que los demás lo conozcan. Y a veces nuestra iglesia pues a veces es muerta, ¿no? Así como nuestras vidas, muertos en vida porque no estamos llevando pues frutos, ¿no? No estamos como la higuera estéril, ¿no? O como predicaba en la mañana el pastor, ¿no? Esa vid que no lleva fruto. Y la iglesia es un tiempo que debemos de despertar. A veces comentamos, bueno, aquí en familia o con hermanos, que este tiempo de pandemia, como que no estamos despertando. Al inicio estábamos todos conectados, queríamos escuchar de la palabra, pero cada vez es triste ver que no hay respuesta. Y entonces hay mucha indiferencia. ¿Qué pasa si el Señor nos ha visto y ahorita nos ha guardado en la salud, ¿no? Y no hacemos nada. No entiendo yo, a veces digo, qué triste es el humano, ¿no? Qué triste somos, porque si esto no nos movió o no nos mueve, pues nada nos va a poder mover, nada nos va a poder mover, ¿no? Y yo no sé cómo se sienta el Señor, ¿verdad? Con nuestros actos, pero de verdad que el Señor es muy bueno con nosotros. Así es. Y fíjese, hermana, que pasan, yo creo, dos efectos. El ser humano se acostumbra tanto a lo bueno como a lo malo, ¿no? Tengo una amiga que su papá trabajaba en un puesto de chiles o tenía un puesto de chiles en la Merced. Y esta amiga al poco tiempo dejó de percibir el olor y entonces podía pasar por un olor muy desagradable y no lo percibía porque el ser humano se acostumbra aún a los olores desagradables, ¿no? Lo triste es, por ejemplo, cuando nos acostumbramos a la santidad, cuando vemos lo santo como si fuera común, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el domingo, cuando vemos el domingo como cualquier otro día de la semana y ya nos acostumbramos a eso, ya ahí perdimos todo el sentido, ¿no? Cuando nos acostumbramos y cuando dejamos de ver lo santo y convertimos en lo santo o convertimos en común las cosas santas, creo que ese es uno de los riesgos más grandes que corremos, ¿no? Cuando dejamos de percibir realmente las cosas de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es importante siempre estar conectados a su voluntad. Pastor, no sé si quiere añadir algo de lo que hemos mencionado ahorita. Pues sí es un tema un poquito difícil este último, Dani, el que estás tratando, que se llama, ¿qué? El problema de la providencia, ¿no? Providencia. Uh-huh. El problema de la providencia es un problema entenderlo bien.
Yo les digo una cosa, a mí todavía me da mucho trabajo entenderlo porque estamos muy permeados de ideas en las que, como tú decías, Dani, ya son clichés que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la oración mueve la mano de Dios, la oración es poderosa, la oración o la fe mueve montañas, la oración mueve montañas. Entonces, a veces y decimos sí, pero en realidad estamos mal. Estamos mal porque, pues, eso no es lo que la Biblia dice. Estamos influenciados con eso de que yo decreto sanidad y no acepto un no por respuesta y cosas de esa clase, la verdad, nos permean la mente, y cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos muchas telarañas para comprender la voluntad de Dios. Es interesante, yo siempre he hablado, hermanos, lo he dicho en varias ocasiones, que la Biblia nunca habla de las voluntades de Dios. Fíjense, tan sencillo como esto. Alguien dijo, Dios tiene una voluntad especial para ti. Ay, no, pues sí suena padre, ¿no? ¿Cuál será esa voluntad de Dios que tiene para mí? Entonces, si Dios tiene una voluntad para ti, Dani, también tiene una voluntad para el hermano Carlos, tiene una voluntad para la hermana Betty y tiene una voluntad para mí. Y tiene una voluntad para todos los que nos están oyendo, y esa voluntad es diferente. Entonces, ya no estaríamos hablando de una voluntad, estaríamos hablando de cuántas voluntades. Pero la Biblia nunca habla de voluntades en plural, siempre habla de la voluntad en singular. Aquí, en este tema, si nos damos cuenta, estás tú hablando, Dani, de una voluntad divina que tiene que ver con un decreto y que tiene que ver con un precepto. ¿Sí? A veces es la parte que no sabemos diferenciar y que decimos, bueno, pues si Dios ya tiene todo decretado, pues efectivamente no evangelizo, no oro, no ayuno, no hago buenas obras, no voy a la iglesia, porque si Él ya decretó salvarme, pues Él me va a salvar, ¿no? Entonces, esto, Dani, esto es algo que yo personalmente le llamo a la doctrina presbiteriana una doctrina peligrosa, que si no la entendemos, lejos de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar, y nos vamos a alejar perdidos, y nunca vamos a entender la voluntad de Dios, ni vamos a entender la doctrina bíblica, porque no entendimos la doctrina presbiteriana. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo que yo conocí a un joven, y un matrimonio muy joven, por cierto, y trabajé con ellos, en los que ellos decían que eran cristianos, pero cuando yo empecé a hablar de esta teología, él dijo, no, pastor, pues ya la hice. Yo soy salvo por fe. ¿Sabe qué? Próximo domingo ya no vengo a la iglesia. Y este varón se empezó a alejar de la iglesia con esa idea. Inclusive después supe que mandaba a su hijo por las cervezas y se ponía unas borracheras y él decía, Señor, te doy gracias porque soy salvo. Y después, un día yo llegué a su casa y lo encontré con un cenicero en la mesa lleno de colillas de cigarro y la cerveza ahí a un lado. Y yo dije, ¿qué pasó con este brother? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces dije, no, ya entendí que esta doctrina es peligrosa si no la entendemos y si no sabemos explicarla. Es difícil entender la voluntad de Dios, pero en realidad la voluntad de Dios siempre se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, con nuestra colaboración, no, con nuestra comprensión o sin nuestra comprensión. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque miren, por ejemplo, la voluntad preceptiva de Dios. Quiero poner un ejemplo al respecto de esto. A ver si me da un poquito de tiempo. Quiero poner un ejemplo. Los hermanos pentecostales, yo he oído la doctrina neoliberal y ellos hablan acerca de una voluntad permisiva y una voluntad directa, le llaman ellos, lo que nosotros llamamos una voluntad decretiva y preceptiva, ellos le llaman directa y permisiva. Y ponen un ejemplo, hay una escalera que está ahí levantada que tiene 10 metros de altura, es una escalera de bomberos, en la que el papá le dice a su hijo de 6 años, no te subas a la escalera. Esa es la voluntad directa del padre. Pero el niño le insiste y le insiste y le insiste y el padre le dice, está bien, súbete.
bajo tus propios riesgos, súbete. Y el niño se sube. Entonces ellos dicen aquí, nosotros tenemos la voluntad directa y la voluntad permisiva. Si el niño se cae, ya es bajo su propio riesgo, ¿no? El hermano Gerald Langeis, el que estamos viendo aquí, cita un texto de Deuteronomio 29:29, porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y él dice, aquí encontramos la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Entonces, el hombre, lo entienda o no lo entienda, cumple con la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, todos la llevamos a cabo. Por ejemplo, él en sus preceptos dijo y puso al ser humano como el mayordomo de la creación. Y creyente o no creyente, el hombre es mayordomo de la creación. Puso al hombre, por ejemplo, y cuando digo al hombre me refiero también al género femenino, en este caso femenino y masculino. Por ejemplo, él dice, ustedes van a sojuzgar la tierra y van a trabajarla. Y también el hombre y la mujer entran ahí en eso, lo comprendan o no lo comprendan. Por ejemplo, él dice, ustedes van a ser los creadores de diferentes cosas, ¿no? Van a crear van a crear un arma, van a crear un automóvil, van a crear una televisión, van a crear un vestido, van a crear unos zapatos, etcétera, etcétera. Y el hombre, dentro de esa voluntad preceptiva de parte de Dios, el hombre lo entienda o no lo entienda, entra ahí, ¿no? Pero cuando ya lo aplicamos al ámbito de la fe, es ahí cuando a veces choca y lo que tú venías mencionando, Dani. Bueno, entonces si Dios ya sabe a los que va a salvar y Dios sabe a quienes va a salvar, entonces dicen los cristianos perezosos e incrédulos y que no han entendido la doctrina, pues entonces no evangelizo, pues aquí me quedo. ¿Para qué ando tocando puerta por puerta si Dios va a salvar a los que Él quiere? ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde Dios nos dio ese mandamiento a nosotros de llevar el evangelio a toda criatura, y entra ahí lo que ya citó la hermana y tú, Dani, en su momento, de Isaías, de Romanos, etcétera. Entonces nosotros debemos de contribuir en esa parte, en esa voluntad preceptiva en Dios. La voluntad decretiva de Dios, Él sabe a quién va a salvar y a quién no. Mi parte es entonces, Señor, yo cumplo con lo que tú me estás diciendo. Y creo que el hermano Gerald Langeis habla de un punto específico, así como una bala, y él dice, esta voluntad preceptiva estiva en obediencia. Obediencia. Si nosotros obedecemos, dice, vamos a ver la voluntad decretiva de Dios floreciendo por todos lados. Y vamos a llevar una vida gozosa y una vida de triunfo en triunfo. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Simple y sencillamente obedecer, cosa que no hizo Adán y Eva en un principio. Si Adán y Eva hubieran obedecido, pues la voluntad decretiva de Dios obviamente hubiera seguido en ese rumbo floreciente. Ahora, no estoy diciendo que la voluntad decretiva de Dios se vio estorbada, truncada, y que finalmente Satanás le ganó a Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí, la obediencia de parte del Hijo de Dios es lo importante. Ahora, yo lo que le agradezco a Dios, hermanos, y ya con esto concluyo porque ya se llegó la hora de terminar, lo que yo le agradezco a Dios es que Él me haya considerado dentro de sus planes. ¿Sí? Le agradezco a Dios que Él me haya tomado en cuenta a mí, Salomón López Jaimes, de poder contribuir en su obra. Y no es porque Dios me necesite y porque yo sea imprescindible en su obra, no. Simple y sencillamente yo le agradezco a Dios porque Él pensó en mí como un colaborador para su reino. Hasta ahí le paro. Pues con eso vamos a cerrar, hermanos, vamos a terminar con esto y pues vamos a pedirle a nuestro pastor si nos despide con una oración. Ok, me gustaría orar, hermanos. Gracias, Dani, por la oportunidad. Me gustaría orar. Tenemos a un pastor, hermano, no sé si lo conozcan, al hermano Andrés Herrera. Él pide que oremos por él. Él dice que la semana pasada él estuvo mal del asma. Él en este tiempo ha andado un poco mal del asma, se puso grave, fue al hospital y ahí adquirió el coronavirus. Dice que se ha sentido muy mal
que gracias a Dios ya lo están atendiendo y todo, pero él pide nuestras oraciones. Él está pastoreando en la iglesia Jesús el Buen Pastor, de ahí de la colonia Ruiz Cortines. Y a mí me gustaría, hermanos, que en sus oraciones llevaran a Dios esta iglesia, al hermano pastor Andrés Herrera, y también, obviamente, pues a su esposa, ¿no? A su esposa, a su familia. Él, si no mal recuerdo, tiene 3 hijos. Su esposa, la hermana Lorena. Así es que oremos por ellos, hermanos, que Dios tenga misericordia. Y pues gracias a Dios, hermanos, que también Dios ha estado con nosotros. Oremos, pues, para terminar. Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias porque nos permite, Señor, ser parte de tu obra. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por darnos, Señor, un lugar pequeño, un lugar sencillo, en el que pudiéramos contribuir con el extendimiento de tu reino. Gracias, Padre, por esa grande bendición. Para nosotros, Señor, es un gran privilegio poderte servir a ese Dios soberano, que su voluntad no cambia, pero que nos incluye, Señor, dentro de esa voluntad agradable y perfecta. Padre, permite que tu voluntad se lleve a cabo también en la vida de nuestro pastor, el hermano Andrés Herrera Morales. Permítele, Padre, que él pueda recuperarse y seguir adelante con la misión, Señor, que tú le has dado. Oramos también, Señor, por su esposa, por nuestra hermana Lorena, que debe de estar preocupada por su esposo, por sus hijos. Te suplicamos, nuestro Dios, que ellos sean preservados del contagio y que ese contagio no trascienda en esta familia, ni con otras personas más. Padre, oramos también suplicándote que bendigas, fortaleciendo la iglesia Jesús el Buen Pastor, y que esta iglesia, Señor, también, ahora, así como el pastor se ha ocupado de su iglesia, ahora su iglesia se ocupe de su pastor y se preocupe por él. Padre, gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, gracias por esta clase. Gracias por el hermano Dani, por los hermanos que estuvieron también, Señor, con nosotros en esta transmisión. Te suplicamos, pues, tu bendición y que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos y te agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para Escuela Dominical a las 5. Recordemos las actividades. El martes a las 10 de la mañana tenemos culto de oración. El sábado con los jóvenes a las 7 de la noche reunión. Y los domingos a las 9 de la mañana el culto de adoración. Y a las 5 nuestra escuela de formación cristiana, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Que Dios les bendiga, hermanos. Que les bendiga.